Estructura correcta de el cuadro de operacionalización de variables. Para poder construir este cuadro, vamos a integrar tres conceptos. El primero, acerca de la dimensionalidad. El segundo, el tipo de variable. Y el tercero, la relación entre variables. Vamos a comenzar con un ejemplo. Seguramente has oído hablar acerca de las variables independientes y la variable dependiente. Esa nomenclatura corresponde al uso exclusivo de los estudios explicativos. Y esa nomenclatura va a cambiar dependiendo del nivel investigativo en el que nos encontremos. Lo que no cambia es el nombre que recibe nuestra variable más importante, la variable que caracteriza la línea de investigación. Vamos a suponer que esta variable es la osteoporosis. Por lo tanto, se convierte en nuestra variable más importante que en un estudio de nivel explicativo correspondería a nuestra variable dependiente. Y ahora vamos a agregar algunos ejemplos de variables que estarían relacionadas a la osteoporosis. Por ejemplo, tenemos a la variable peso. Para poder conocer el valor del peso de una persona, simplemente necesitamos conocer su propio peso. No siempre va a ser así. Existen variables que requieren de más de un indicador. Por ejemplo, el índice de masa corporal. Para conocer el valor del índice de masa corporal, necesitamos dos indicadores, el peso y la talla. Nos encontramos entonces frente a una variable multidimensional, el índice de masa corporal. Y también tenemos a una variable unidimensional, el peso. A partir de estas dos características, necesitamos conocer el valor final de medición. En el caso del peso, este valor final se expresa en kilogramos. Esas son sus unidades. Y en el caso del índice de masa corporal, se expresa en kilogramos sobre metro al cuadrado. La variable peso es una variable numérica y la variable índice de masa corporal también lo es. De hecho, son dos variables desde el punto de vista de su clasificación similares, porque se tratan de variables continuas. El índice de masa corporal tiene la misma naturaleza. Continuo significa que el valor final se puede expresar con cifras decimales, no tiene que ser necesariamente un número entero, pero existen variables como la paridad que no son variables continuas, que si bien el número de partos que tiene una mujer es también una variable numérica, pero se trata de una variable numérica discreta. El número de partos se cuenta y su valor final son las unidades. ¿Cómo sabemos cuántos partos ha tenido una mujer? Pues esto puede aparecer en su documento nacional de identidad y ese será su indicador. También podemos incluir a la variable sedentarismo. La diferencia de esta variable con el peso y el índice de masa corporal es que el sedentarismo es una variable subjetiva y necesitará de un cuestionario para saber si una mujer es sedentaria o no sedentaria. A partir de estos valores finales, podemos darnos cuenta que se trata de una variable categórica, porque sus valores finales no son unidades, sino categorías. Vamos a agregar un ejemplo adicional, el nivel socioeconómico. Para conocer el nivel socioeconómico de una persona, también tendríamos que aplicar un cuestionario, ya sea de una universidad, de un hospital o de cualquier institución. Elijamos uno. A partir de este instrumento de medición, podemos conocer si el nivel socioeconómico es alto, medio o bajo.
puede haber más categorías. Ello dependerá del instrumento que estemos utilizando. Esta variable también es categórica, pero hay una diferencia con la variable anterior. La primera tiene únicamente dos categorías y no existe un orden entre ellas, así que diremos que se trata de una variable nominal. Y la segunda variable, nivel socioeconómico, con sus categorías alto, medio y bajo, se trata de una variable ordinal. Así nos damos cuenta que en nuestro cuadro hay variables numéricas y hay variables categóricas. Las variables numéricas las diferenciamos entre continuas y discretas. Son continuas las que provienen de medir y son discretas las que provienen de contar. Las variables continuas se pueden expresar con cifras decimales. Las variables discretas solamente aceptan números enteros. Las variables categóricas pueden ser nominales si es que no existe un orden entre sus categorías y ordinales si es que hay jerarquía entre sus valores finales. Podemos distinguir a las variables numéricas porque ellas contienen unidades como valores finales, mientras que las variables categóricas tienen categorías como valores finales. La variable más importante en nuestro cuadro sigue siendo la variable de estudio, la variable que caracteriza la línea de investigación, y necesitamos un indicador que nos permita medirla. En este caso vamos a utilizar la densidad ósea y los valores finales para esta variable serán los gramos por centímetro al cuadrado. Bajo esta denominación diríamos que esta variable también se trata de una variable numérica continua, pero para medir una misma variable existen varias formas o varios mecanismos para hacerlo. ¿Qué tal si en lugar de densidad ósea utilizamos el score T? El mismo que nos indicará si estas personas son normales desde el punto de vista de su densidad ósea, si es que tienen osteopenia y también si es que tienen osteoporosis. En ese caso, la variable ya no será numérica continua, sino categórica ordinal. Esto es así. Para medir una misma variable pueden existir distintos indicadores. Dependerá del que tú elijas para conocer sus valores finales. Y el tipo de variable lo conocemos a partir de sus valores finales. Tenemos ya nuestro cuadro de operacionalización de variables, donde hemos repasado tres conceptos. El primero acerca de la dimensionalidad. Existen dimensiones físicas, como el peso y la talla, y existen dimensiones lógicas, como conocer si una persona es sedentaria o su nivel socioeconómico. Para evaluar a las variables físicas se necesitan instrumentos mecánicos. Para evaluar a las variables lógicas se necesitan instrumentos documentales. Existen variables con un solo indicador y se llaman unidimensionales. Existen variables con más de un indicador y se llaman multidimensionales. Existen variables numéricas y también categóricas. Las diferenciamos porque las variables numéricas tienen unidades y las variables categóricas tienen categorías. La relación que planteamos entre las variables dependerá del nivel investigativo en el que nos encontremos. Si nos encontramos en el nivel investigativo descriptivo, entonces tenemos variables de caracterización y tenemos una variable de interés. Esta es nuestra variable más importante y a pesar de tratarse de un estudio descriptivo, necesitamos caracterizar a la población. Esta nomenclatura depende del nivel investigativo porque en cada nivel existe una diferente intención. Todo cuadro de operacionalización de variables debe exhibir su dimensionalidad, sus tipos de variables y su relación entre variables que depende de el nivel investigativo.